Sean bienvenidos, sí, a la casa del Señor. Y sin más, vamos a ir a la palabra. Un tema que el Señor puso en mi corazón es la separación final. Estos días que tuvimos la visita del pastor Osborne, si hay algo que me llamó la atención fue cuando él dijo, Dios está haciendo esa separación porque Él viene por su iglesia. Y va a ser esa separación, va a ser inminente su venida. Y va a apartar las ovejas de las cabras, el trigo de la cizaña, los verdaderos hijos de Dios a la derecha. Así lo va a hacer, hermanos, porque su venida es inminente. Vamos a Mateo, al Evangelio de Mateo. ...25, verso 31 en adelante. Si no tiene Biblia, por favor, acérquese a alguien que tenga ahí, así pueden dar lectura. Si no, también pueden estar leyendo a través de la pantalla. ¿Sí? Mateo 25, 31 en adelante. Si lo tienen, me dicen amén. Damos lectura. Dice así la palabra de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Aquí, siga por favor la lectura de la palabra. Y si notamos lo que Jesús está diciendo, ¿no? En el juicio para las naciones, no es solamente un relato ilustrativo, metafórico. Esto va a acontecer, hermano, esto va a suceder, ¿sí? Porque es la realización de su reinado. Y esto lo profetiza el profeta Daniel. No lo busque, yo se lo leo en Daniel 7:13, dice lo siguiente. Daniel 7:13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno, mire, como hijo de hombre. Esto ya Daniel lo estaba profetizando. Que vino, dice, hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Sí? Pero acá estamos viendo que va a haber una separación. Cuando está hablando de las naciones, está hablando de personas que va a juzgar particularmente. Cada uno de nosotros vamos a ser juzgados, apartado particularmente. ¿Sí? Si eres oveja, a la derecha, y si eres cabra, a la izquierda, ¿sí? Pero todo esto que Jesús viene hablando desprende de el contexto, desprende de una pregunta que los discípulos le hacen capítulos anterior. En Mateo 24:3 el contexto es que estando él, dice, Mateo 24:3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y acá viene Jesús desglosando y responde una pregunta importantísima que los discípulos le hacen para esos tiempos, para estos tiempos y para los tiempos venideros. O sea, responde esa pregunta con tres parábolas de juicio, es decir, el siervo fiel o infiel. Y fíjense en que ahí no hay neutralidad. Siervo fiel o infiel, vírgenes prudentes o insensatas, los talentos diligentes o negligentes. No hay términos neutrales. Y concluye haciendo una comparación entre ovejas y cabras. La pregunta es: ¿qué eres? ¿Oveja o cabra?
¿sí? Y esta separación, Él mismo la va a hacer, ¿sí? Esta simbología de estos animalitos nos ilustra una separación. Y podemos aprender de estas especies un significado espiritual para nuestras vidas. Dos tipos de personas: los que obedecen y los que no obedecen, los que creen y los que son incrédulos, los que escuchan la voz de Dios y los que no escuchan la voz de Dios. ¿Sí? Hay una diferencia entre estos animalitos. Si bien pertenecen a la misma familia, son muy diferentes. Si bien pueden convivir juntos, pero no pueden reproducirse. Por eso va a haber una separación. Jesús va a ejecutar esta separación, las ovejas de las cabras, porque Él es el juez justo. ¿Sí? Esto lo profetiza también el profeta Ezequiel. Ezequiel, acompáñeme, Ezequiel 34:11. Dice así: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas. Escuchen, mire, preste atención. Yo mismo, dice, iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, dice. Verso 12, como reconoce su rebaño el pastor, dice, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y la libraré de todos los lugares en que fueren esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Verso 14. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Verso 17, mire, presta atención aquí. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. El mismo, mis hermanos. Y si analizamos la característica de estos animales, hay diferencias que son notables entre estas dos especies. La pregunta es: ¿por qué se hace la separación? Ayer estamos visitando el asilo de ancianos y había un tano ahí, estaba duro el tano cuando le empezamos a predicar, pero bueno, después aflojó, gracias a Dios. Y él era de Sicilia, Italia, del sur de Italia, y me comentaba que él araba la tierra, estaba ahí entre medio de las ovejas, de las cabras. Le digo: a ver, coménteme un poco eso, que mañana tengo que hablar de eso, le digo. Y me dice: sí, dice, de día están juntas, pero a la noche hay que separarlas, me dice. Hay que separarlas. Y las cabras, me dice el tano, las cabras son locas, dice. Saltando, dice, arriba del techo andaba, dice una. Hay una diferencia entre estos animalitos. Y así me contaba, su nombre era Salvador. ¿Sí? Se mezclan. Esto lo permite el pastor, ¿sí? Está permitido por el pastor. Pero las cabras son locas, andan brincando de acá para allá, saltan al redil. ¿Sí? Y así va a ser, mis hermanos, la separación entre creyentes e incrédulos. ¿Sí? Hoy, en este momento, en este lugar, todos estamos escuchando la palabra de Dios. Todos estamos expuestos ante la palabra de Dios. Nos congregamos en una iglesia local, ¿no?
Todos estamos recibiendo la palabra de Dios. Pero escuche bien lo que le voy a decir. Solo la oveja puede escuchar la voz del buen pastor. Solo aquel que es oveja puede escuchar la voz del pastor. Por eso, escucha la voz del pastor y lo sigue. En Juan 10:26, no lo busque, yo se lo leo. En Juan 10:26 Jesús dijo algo. Pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas. Como les he dicho, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie, dice, las arrebata de mi mano. Yo las conozco y ellas me conocen y escuchan mi voz. Y le voy a pedir, vamos a pasar un video para que puedan ver cómo el pastor, al simple hecho de llamar a las ovejas, escuchan y entienden que es el pastor que las está llamando. Hicieron los intentos otras personas, pero no pudieron. One more time. Oh, one is. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. This is voice. Oh my God. This is amazing. One more. This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. La oveja necesita ser cuidada. La oveja necesita alimentarse de pastos, de hierbas. Ahí está. Y necesita un cuidado y depende del pastor para ser apacentada. Por eso, mis hermanos, hay una diferencia en el reino animal. La oveja necesita del pastor. Y eso es algo sumamente importante lo que Jesús está diciendo. Me escuchan y oyen mi voz. Y hay algo importante que también dice, y me conocen y yo las conozco. Es decir, está hablando de una relación. Yo lo conozco y ellas me conocen. Relación. ¿Sí? Oyen su voz. Y hay una relación, yo las conozco. Al oír la voz del pastor, como vimos en este video. Otra característica que tiene, que hay en diferencia entre oveja y cabra, es el pelaje. El pelaje entre la oveja y la cabra. La oveja no tiene cuernos, la cabra sí tiene cuernos, porque son peleadoras. ¿Sí? Las ovejas no. No pueden las ovejas herirse entre sí. En cambio las cabras sí, porque son peleadoras, son independientes, ágiles, curiosas, andan brincando, peleando. Y las cabras sí pueden sobrevivir solas. Yo me acuerdo cuando estábamos en Salta, bajamos y veo que había una cabra así. Voy, le voy a sacar una foto. Fui y le saqué una foto. Estaba ahí en un asiento sentada, así estaba ahí la cabra. Le saqué una foto y todo. Sí, porque la cabra es independiente, pero la oveja no.
Este animal, como les decía, necesita ser guiado, ¿sí? Y el instinto gregario que tiene es de ser pastoreado. La oveja necesita ser pastoreada, protegida de los lobos. Y acá hago un paréntesis, de los lobos que no le quiten la lana. Por eso necesitan un pastor, ¿sí? Su instinto gregario, su mentalidad es de estar, la oveja es de estar en manada, de estar en grupo, en comunidad. Una oveja no puede estar sola porque puede llegar a morir. La cabra sí puede estar, es independiente, pero la oveja tiene el instinto gregario de estar en comunidad, de estar así como estamos hoy, juntas. Pero la cabra no es independiente. Otra diferencia que hay entre la oveja y la cabra es que las ovejas no tienen glándulas de olor, como sí lo tienen las cabras, porque las cabras despiden olor y se atraen entre sí. El macho cabrío despide un olor para atraer a la cabra y se atraen así entre ellos. Bueno, la oveja no. Y de ahí donde viene la famosa frase, olor a chivo. ¿No? Todo tiene su significado, su origen. Hay diferencia, ¿no? Las cabras comen todo tipo de maleza, de ramas. Las ovejas no. Es decir que las cabras se comen de todo. Comen falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Se comen de todo las cabras. Amén a todos, le dice a la cabra. La oveja no. La oveja come pastos, trébol, ¿sí? Hierbas cortas. Las cabras andan brincando de acá para allá y comen de todo. Falsas doctrinas. Pero la oveja no come cualquier cosa. Y acá va para los pastores, ¿no? Si un pastor no está dando pastos que alimenten la vida espiritual de las ovejas, la oveja tiene todo el derecho de buscar pasto donde poder ser alimentada. Si el pastor no está dando el alimento espiritual que la oveja necesita. ¿Sí? Hablaba con mi esposa y me contaba que una persona le dijo que, yo estoy en mi casa, no necesito ir a la iglesia, ni congregarme, ni estar. Yo acá en mi casa yo puedo estar en comunión con Dios, tranquilo. Y mi esposa, la Biblia dice, sin dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y eso me sonó más a cabra que a oveja. ¿Sí? Los cabritos son así, hermano. Andan de acá para allá o andan solitos, así como los llaneros solitarios. Así son las cabras. Pero las ovejas no. Necesitan estar en comunidad. Necesitan estar juntas. Necesitan la una de la otra, estar juntas. Por eso la Biblia enseña, Hebreos 10:23, por favor. Dice así, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y consideremos unos a otros, miren, para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué dice? Ustedes digan. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, que a algunos se le hizo una costumbre, ¿no? Ahí a los hebreos viene esa exhortación que está a punto de apostatar, de abandonar a Dios. Sino exhortándonos, dice, y tanto más cuando veis que ese día se acerca. Ese día viene, el día de la separación. Cuanto más que sabéis que ese día se está acercando. La oveja tiene esa necesidad de estar con otras ovejas. Así que cuando escuche algo así, sepa que puede ser una cabra. ¿Sí? Y he escuchado, ¿no?, también desde el púlpito cosas que... Lo peor que pudo hacer Judas, escuché de esto, fue haber metido en una iglesia.
no leyó la Biblia ese que predica. Mejor no digo el nombre, pero ahí la dejo. La oveja tiene la necesidad de estar con otras ovejas. Ese día se acerca. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nos estamos congregando, estamos creciendo, estamos siendo alimentados de la palabra de Dios. La oveja escucha la iniciativa del pastor y no endurece el corazón, sino que rápidamente. Por eso el autor a los Hebreos 3:7 dice, por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido, miren esta palabra, no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Verso 12, miren, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes dice, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, otra vez repite, si oyes, si escuchas su voz, no endurezca el corazón como en la provocación, como lo hizo Israel. Está poniendo el ejemplo de Israel, que pereció en el desierto por su cerviz, por su dureza de corazón, por no oír y escuchar la voz de Dios, pereció. Ahora la pregunta es, ¿cómo se endurece el corazón? Bueno, ahí lo está diciendo, la incredulidad endurece el corazón. Las falsas enseñanzas endurecen el corazón, las falsas doctrinas. La apostasía, ¿no? Eso repercute en lo que es la apostasía. Por eso Pablo a Timoteo le dice en 1 Timoteo 4:1, acompáñeme. Pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo dice claramente que en estos tiempos, los postreros tiempos, algunos, dice, apostatarán. Apostatar es abandonar a Dios. Apostatarán, dice, de la fe. ¿Qué va a suceder? Dice, ¿escuchando qué? ¿Qué van a escuchar? ¿Qué van a oír? Espíritus engañadores. ¿Y doctrinas de qué? De demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Es decir, que ya no hay sensibilidad. Están con un entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, totalmente, personas hipócritas que tienen una fe fingida, ¿no? Como Pablo le dice a Timoteo, no una fe que sea fingida, sino una fe que sea limpia, una fe genuina. Y no tienen una buena conciencia porque sus conciencias han sido cauterizadas. Ellos creen que están sirviendo a Dios, pero en realidad, ¿a quién están sirviendo? A Satanás, a los demonios, ahí. Esto es una característica de los tiempos que hoy vivimos. Por eso la oveja escucha la voz del pastor. Los tiempos que hoy vivimos, hermanos, llenos de falsas doctrinas, llenos de falsas enseñanzas. No se abre la Biblia, no se enseña la palabra de Dios. Entonces, doctrinas de demonios y un montón de cosas que hoy vemos. Pero esto lo profetizó Jesús, porque esto, del contexto que estamos hablando, del juicio de las naciones, Jesús viene hablando de esto. Mateo 24:11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, porque se levantarán, dice, falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fueren posible, aún, dice, a los escogidos. Es el contexto de lo que tenemos el texto central del juicio a las naciones. Y respecto a esto también el apóstol Juan nos dice, ¿no? Nos da una advertencia a nosotros para nuestros tiempos. Habla el apóstol Juan
dice algo muy importante. Primera de Juan, acompáñenme por favor a primera carta de Juan 4:1. Primera carta de Juan 4:1 dice: Amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus, dice, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, dice, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, presta atención a este versículo. Por eso hablan del mundo y el mundo los escucha, los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que es de Dios nos oye, me conoce a Dios. Y ahí está, tiene también similitud con lo que está diciendo Jesús: mis ovejas me conocen. ¿Entienden, hermanos? Son los acontecimientos que estamos viviendo de estos tiempos, de los últimos tiempos, en donde la maldad va en aumento, se ha multiplicado la maldad, personas que no tienen sensibilidad y su conciencia está cauterizada. ¿Pudieron ver la noticia esta semana en el noticiero de esa mujer que mató a sus hijos, a su esposo y después se mató ella? Bueno, la maldad va en aumento. ¿Por qué? Porque Jesús lo profetizó, lo dijo, se multiplicará la maldad. Y ahí vemos los casos que vemos hoy en los noticieros. Mató a toda su familia. ¿Por qué? Porque eso es una mente cauterizada, una conciencia cauterizada, una mente reprobada, como dice Efesios 4:18, miren lo que dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Acá está, por la dureza de su corazón, los cuales ¿qué? Perdieron toda sensibilidad. ¿Vieron las cosas que escuchamos hoy? Perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahí está, mis hermanos. Por la dureza del corazón. Y la advertencia de los hebreos, ¿cuál era? Miren, hermanos, que no haya en ninguno corazón de ¿qué? De incredulidad. Esa era la advertencia, es la advertencia, para apartarse del Dios vivo. Antes que exhórtense en unos a otros, entre tanto que dice el Espíritu Santo hoy, para que ninguno, dice, de vosotros se endurezca por el engaño de ¿qué? Del pecado, el engaño del pecado. Una oveja no endurece su corazón porque escucha la voz del pastor y lo sigue. Ahora viene una pregunta para todos nosotros. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer todo lo que la Biblia dice? ¿Cuántos estamos dispuestos? 1, 2, 3. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer todo lo que la Biblia dice? Bueno, si estamos dispuestos a hacer lo que la Biblia nos dice, entonces la Biblia nos enseña cómo nosotros tenemos que convivir como ovejas. La Biblia nos enseña que somos ovejas de su prado, ¿sí? Y que la cabeza es Cristo, y que nos enseña la sumisión unos con otros, la sumisión a vivir en comunidad, en familia, bajo los parámetros de la palabra de Dios, nuestra regla de conducta. Por eso es lo que Pedro dice en 1 de Pedro 5:5, no lo busque, yo se lo leo, dice, preste atención acá, lo van a poner. 1 de Pedro 5:5 dice: igualmente jóvenes,
Estén sujetos, miren esa palabra, sujetos a los ancianos. Y todos, dice, sumisos, ¿qué? Unos a otros. Y dice, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si somos familia, si somos ovejas del Señor, nos tenemos que someter los unos a los otros. También la Biblia dice en Efesios, sométanse los unos a los otros en el temor del Señor. Subordinación los unos a los otros, en saber convivir bajo la regla que tenemos, que es la palabra de Dios. Las cabras, en cambio, no, dijimos que no tienen instinto gregario, no tienen mentalidad de estar en manada, no tienen mentalidad de estar en comunidad, en unidad. No tienen esa mentalidad, ese instinto, porque son independientes. Ahora, ¿cuántos de nosotros, como ovejas del Señor, queremos crecer en la vida cristiana? Progresar en los caminos del Señor, avanzar, crecer, madurar en la vida cristiana. Bueno, para hacer eso debemos de hacer dos cosas. Debemos estar en un lugar y echar raíces y crecer, y no andar brincando. ¿Quién hace eso? Echar raíces y crecer espiritualmente. Alimentarnos en un discipulado y ir creciendo. Pero también lo que tenemos que hacer es someternos a la autoridad que Dios es el que pone la autoridad. A la autoridad que Dios pone. A la autoridad que Dios establece. Por eso Hebreos 13:17 dice, obedezcan a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, nos es provechoso, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todos. Si estas dos cosas que le dije no suceden, es imposible que haya un crecimiento espiritual. Si no hay un sometimiento a la autoridad, si no se echan raíces para poder crecer, es difícil que se pueda crecer espiritualmente. Porque cuando nosotros nos sometemos, escuche bien lo que voy a decir, a la autoridad puesta por Dios, escuche bien lo que aclaro, a la autoridad puesta por Dios, ¿sí? ¿Quiénes son los bendecidos? Nosotros, porque nos estamos sometiendo en el temor del Señor. Pero ¿saben cuáles los extremos? Cuando hay un abuso de autoridad, es el problema. Porque llegan a las ovejas a lastimarlas, a herirlas, a maltratarlas, ejerciendo la manipulación. Eso hace daño, eso lastima. Y también personas que no pueden crecer espiritualmente porque han decidido someterse a una autoridad que Dios no le puso. No pueden crecer y se someten a una autoridad que Dios no le puso. Y no hay un crecimiento. Pero ese es el peligro, ¿no? También el abuso espiritual se da cuando un ministro utiliza obligando a las personas a obedecer ciegamente. Eso no está bien. A que tenés que hacer así, como yo te lo estoy diciendo, Lucas. No, eso no está bien. A obedecer ciegamente y no permite ni siquiera que se cuestione su autoridad. Aquel que está en autoridad debe saber estar bajo autoridad. El abuso de la autoridad espiritual se caracteriza por algunas conductas, miren, manipulación psicológica con argumentos extrabíblicos. Si te vas de acá de la iglesia, te van a venir todas las plagas de Egipto, las 10, y más la de Tutankamón. Así, manipulación. Otra, acciones que humillan
y menosprecian la dignidad de la persona. Menosprecian la dignidad de la persona, los exponen, los calumnian delante de toda la congregación, lo intimidan constantemente, exigen una sumisión a su autoridad sin derecho a réplica. Y la gente eso lo percibe, ese abuso. ¿Por qué yo soy el pastor? ¿Qué me vas a decir a mí lo que tengo que hacer? ¿No? Eso es un abuso. Control irracional sobre el derecho de la persona a tomar decisiones en asuntos que son de índole personal y espiritual. Acusaciones falsas y críticas repetitivas, etiquetando negativamente a la persona como eres un desobediente, sos un rebelde, falto de fe, un apóstata, ¿así? Enemigo de la iglesia. Provocan así también el aislamiento o separación de la familia. No, con ese no te hables porque se fue acá y así hacen mis hermanos. Eso es abuso de autoridad. Y mis hermanos, a los pastores, la autoridad que Dios nos dio, Pablo dice que nuestra autoridad se nos ha sido delegada para edificación y no para destrucción. Pablo dice en segunda carta a los Corintios 13:10, por esto escribo, dice, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor, miren cómo entendía Pablo esto, que el Señor me ha dado, ¿para qué? Edificación y no para destrucción. El tema está cuando se abusa la autoridad, el abuso de la autoridad. Autoridad nos es dada, hermanos, con el propósito de edificar a la iglesia y no de destruir. Pablo lo entendió perfectamente esto, que la autoridad que le había sido dada tenía el propósito divino de edificar y no de destruir. Seguimos. Otro instinto, la oveja no pelea, sino, no es como la cabra. La cabra se queda ahí para pelear, la oveja es de huir. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles y júntate con aquellos que con un corazón limpio invocan a Dios. Bueno, las cabras no huyen, se quedan. Las cabras pelean, se defienden, brincan el rebaño. Las ovejas carecen de esa habilidad. Es más, el profeta Isaías muestra como el siervo sufriente, como a Cristo, el Cordero, que fue llevado al matadero, que no abrió su boca, ¿no? Pedro lo pone como ejemplo para nosotros en la vida cristiana, como el Cordero que no fue llevado al matadero, inocente, dócil, humilde. Una oveja también sabe callar, ¿sí? Y cuando habla con el propósito de edificar y no destruir. Cuando habla, de ser de bendición, de restaurar. Y si va a ser una reprensión, va a ser acompañada con amor, como dice Gálatas en esta versión, Gálatas 6:1. En esta versión dice así: amados hermanos, dice, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver del camino, al camino recto. ¿Cómo? Con ternura, dice esta versión, con humildad, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Verso 2 dice, ayúdense a llevar las cargas, ¿cómo? Y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. ¿Sí? Ahí está, mis hermanos. De esa manera se edifica al hermano, a la hermana. Lo que dice Gálatas. Con la ilustración de estos dos animalitos, acá Jesús nos enseña algo muy importante. Ahí se ven los frutos, hermanos, de cómo se conduce un hijo de Dios. Se ven las características de una oveja. ¿Usted va a ver la característica de una oveja? Bueno, cuando usted pueda ver las características de una oveja, va a ver el fruto del Espíritu, templanza. ¿No? Ahí vemos. A ver los frutos del Espíritu. Entonces está ahí frente a una oveja, hermanos.
se ven los frutos. Si bien ambas rumean, pero no se alimentan de lo mismo. Ambas balan, ¿sí? Las cabras también balan, pero las cabras causan divisiones, no ayudan a los demás, son independientes y lo que vale para las cabras es su propia opinión. Pero por los frutos, dijo Jesús, los conoceréis. Se llega a ver quién es oveja y quién es cabra. Los hijos de Dios, mis hermanos, dice Juan que nosotros ahora tenemos la simiente de Dios y que no podemos pecar, es decir, practicar el pecado, porque la simiente de Dios está en nosotros y hemos sido renacidos por la palabra, o sea, y ya no practicamos el pecado porque no podemos, dice Juan. El apóstol Juan nos enseña que se puede también identificar una oveja y quién es cabra. Miren, vamos a primer carta de Juan 3:8. Yo lo voy a leer en otra versión, en Nueva Traducción Viviente. Primera de Juan 3:8. ¿Lo tienen? Dice así: sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece a quién? Al diablo, practicando el pecado, o sea, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios, miren, no se caracterizan por practicar el pecado, dice esta versión. ¿Por qué? Porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando, porque ahora ¿qué son? Son hijos de Dios. Por lo tanto, dice Juan, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los hermanos, dice esa versión, acá dice los creyentes, no pertenece a Dios. ¿Más claro? Acá vemos que son diferentes, hermanos. Si son diferentes, el Señor permite que haya en medio de su rebaño cabras y ovejas, pero Él va a hacer una separación. ¿Por qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Para que se compruebe quiénes son aprobados y desaprobados. Para hacer esa separación, esa división de quiénes son las cabras y quiénes son las ovejas. Verso 33 de Mateo 25:33, miren. En adelante. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. A la derecha, las ovejas. Y la derecha representa un lugar de privilegio, un lugar de honor, de elogio. Es la bendición de la vida eterna, hermanos. Si bien la base del juicio es en base a los frutos, acá vemos que las ovejas dijeron: Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento? Y ellos lo hicieron sin hacer nada a cambio. Y 6 necesidades que son básicas, que cualquiera la puede hacer. Cualquiera la puede hacer. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero. Pero la cabra no, porque la cabra es indiferente, así como los fariseos, ¿no? ¿Y quién es mi prójimo?, ¿no? Le dijo para tentarlo al Señor. Hay una diferencia, hermanos, que si bien las obras no nos salvan, porque
nosotros somos salvos por la fe en Cristo, pero Efesios dice las obras para que anduviésemos en buenas obras, ¿no? En las obras que ya Él preparó de antemano. Las obras no nos salvan, pero las obras son el resultado de que somos salvos. Porque Santiago dice que la fe sin obras es muerta. ¿Sí? Ahí se ve la manifestación de buenas acciones, 6 necesidades básicas que cualquier ser humano puede hacer. Y Cristo las hizo, mis hermanos. Cristo llevó el ejemplo, Él accionó, llevó estas acciones a cabo. Pero ahí está, y pone, ¿no?, el ejemplo de la parábola del buen samaritano, Jesús, cuando le vino a tentar, ¿no? ¿Y cuál es mi prójimo? Y ahí le da la parábola del buen samaritano. Si bien las buenas obras no nos salvan, o querer sustituir las obras para ser salvo, eso es incorrecto. Santiago nos dice que la fe sin obra es muerta, y lo que estamos viendo en el juicio de las naciones se ve, se es notorio y se manifiesta, se evidencia las obras de aquel que ya ha sido salvo, hermanos. ¿Se entiende? Que pertenece al reino de Dios. Por eso dice que las cabras van a ir a la izquierda, los injustos. ¿Por qué? Por la inacción, la indiferencia. Se ven los frutos en el carácter. El buen carácter, mis hermanos, es el que te lleva a tener buenas obras. El buen carácter, es decir, el carácter de Cristo formado en nosotros es lo que nos lleva a cada uno a realizar buenas obras. La misericordia, la piedad. Es Cristo, mis hermanos, se manifiesta lo interior y lo exterior. Cristo viviendo en nosotros. Y termina así, verso 37 del mismo capítulo de Mateo, en el juicio de las naciones. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, dice, y te sustentamos? ¿O sediento, si te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste, dice, a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Por eso el carácter refleja que Cristo vive en nosotros, que somos ovejas y que nuestro carácter va siendo transformado. La cabra no, hermanos. La cabra es incrédula, independiente. ¿Cuándo te vimos así, no? Indiferente. Esas necesidades básicas que una persona puede encontrarse en desesperación, son 6, si usted la puede enumerar, son 6 necesidades básicas. Acciones que cualquiera puede realizar y se revela, mis hermanos, el corazón, el amor, la misericordia, donde somos sensibles a ayudar, buenos samaritanos, sin esperar nada a cambio. Pero noten lo que dice el Señor, ¿no? La Biblia nos enseña en Gálatas 6:9, el apóstol Pablo dice: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quién? A todos, y mayormente a la familia de la fe. ¿Sí? Entonces, como les decía, mis hermanos, eso se ve en las ovejas ahí. Pero las cabras no, por la indiferencia que tienen, la insensibilidad, ¿no? Cuando Dios le pregunta a Caín, y Caín, ¿qué le dice? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Insensibilidad, rechazo. Entonces responde en el verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, miren, y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que cuando no lo hiciste, no lo hicieron. A uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mis hermanos, esto va a suceder, esto va a pasar. La separación llegará para todos los seres humanos. No habrá un espacio intermedio. ¿Estarás a la izquierda o estarás a la derecha? La izquierda es el lugar de deshonra. Fíjense que en el satanismo, Satanás es representado como el macho cabrío. Daniel 8, para que puedan leerlo, de tarea. En el satanismo es representado como un macho cabrío, representado así, en la visión que tiene Daniel, ¿no? Pero para ir concluyendo, mis hermanos, la pregunta es, ¿dónde vas a estar? ¿A la derecha o a la izquierda? Mi consejo, procura estar a la derecha, ser una oveja del Señor, porque ese día se acerca y ese día viene, es inminente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cierro con lo que dice Isaías. Isaías 40:10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Verso 11. Como pastor apacentará su rebaño en su brazo, llevará a los corderos y en sus senos los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Él es el buen pastor que viene por sus ovejas. Que Dios le bendiga.